¿Se ha vuelto nuestra sociedad un desfile de apariencias? ¿Nos hemos instalado en un mundo donde lo efímero y la seducción dominan cada aspecto de nuestras vidas? Hoy vamos a verlo desde la óptica del filósofo Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky nació en 1944 y es un filósofo y sociólogo francés cuyas obras han influido de manera significativa en el estudio de la cultura contemporánea, el consumo y la transformación de los valores en las sociedades occidentales. En su libro La era del vacío, ensayo sobre el individualismo contemporáneo, publicado originalmente en 1983, Lipovetsky desarrolla un retrato profundo y crítico de la posmodernidad. Su análisis se centra en la emergencia de un nuevo individualismo hedonista, la llamada cultura del yo, marcada por la indiferencia política, el consumismo exacerbado y la progresiva disolución de referentes comunitarios y de sentido que guiaban a las sociedades modernas. La relevancia de esta obra radica en que la era del vacío representa un punto de inflexión para comprender la metamorfosis de los valores occidentales, la desaparición paulatina de los grandes relatos, los religiosos, los ideológicos, los utópicos y la progresiva fragmentación de la identidad, atravesada por los medios de comunicación y la industria cultural. Aunque el libro fue escrito en los años 80, sus reflexiones mantienen una gran vigencia. En la actualidad, el papel de la tecnología digital, las redes sociales y las dinámicas de la globalización encajan perfectamente en el escenario que Lipovetsky describía, potenciando o incluso radicalizando la seducción y el vacío como fenómenos centrales de la vida social actual. La publicación de la Era del Vacío se enmarca en un periodo histórico marcado por profundas transformaciones políticas y culturales. Tras las movilizaciones de mayo del 68 en Francia y el consiguiente auge de los movimientos contraculturales, las décadas de los 60, 70 y 80 vivieron el declive de las grandes utopías políticas y el ascenso de una economía postindustrial, acompañada de la globalización de los mercados y el desarrollo acelerado de los medios de comunicación de masas. A la par, se observaba la consolidación del llamado estado del bienestar, el surgimiento también de nuevos movimientos sociales como feminismo, ecologismo, pacifismo y la aparición de un orden internacional marcado por la Guerra Fría, que, sin embargo, se desvanecería tras la caída del muro de Berlín en 1989. En la esfera cultural, el desencanto con las ideologías totalizantes dio paso a un aparente vacío de proyectos colectivos y poco a poco se fue también asentando un escenario dominado por la imagen, la inmediatez y el placer individual. En este nuevo clima postmoderno, numerosos pensadores reflexionaron sobre la disolución de los metarrelatos y la hiperrealidad. Sin embargo, la aportación de Lipovetsky se concentra en el análisis de un individualismo ligero que se conecta con el hedonismo y la apatía, más que con la confrontación revolucionaria. Para Lipovetsky, la novedad no reside solamente en la pérdida de credibilidad de las grandes narrativas, sino en la gestión emocional y los estilos de vida volcados en la inmediatez, el espectáculo y la satisfacción personal. En el núcleo de la tesis de Lipovetsky se encuentra la idea de que la era contemporánea ha dejado atrás las grandes pasiones colectivas, sustituyéndolas por una especie de individualismo privado que tiende a la búsqueda del bienestar personal y el consumo de experiencias placenteras. El autor sostiene que la cultura de masas produce una erosión de lo trágico, una relajación
de las intensidades colectivas y de las exigencias heroicas. Es la primacía de la vida privada, de la domesticidad y de la búsqueda de satisfacciones inmediatas lo que prolifera. Aquí apreciamos cómo ese ideal heroico, característico de tiempos pasados, donde el sacrificio personal por una causa mayor podía ser exaltado, ha sido desplazado por la urgencia de un vivir mejor, que se centra en el goce individual y la neutralización de las grandes gestas comunitarias. Este individualismo hedonista no se manifiesta solamente en el consumo de bienes de lujo, sino también en la democratización de la búsqueda de placeres, que abarca desde la moda y la gastronomía hasta la multiplicación de ocio y viajes. Asimismo, la crisis de los grandes relatos deja a la sociedad ante un vacío simbólico en el que las personas ya no tienen dónde depositar sus esperanzas colectivas. Antes, como dijimos, lo hacían en la religión o en temas revolucionarios. Esto se traduce, según Lipovetsky, en una aparente despolitización de la sociedad, en la que cada individuo se concentra en sus propias necesidades y fantasías, sin pretender cambiar estructuralmente el mundo. La posibilidad de un compromiso político fuerte se ve reducida ante la expansión del mercado y la exaltación de la libertad personal. Otro componente clave en el análisis de Lipovetsky es la lógica de la seducción que domina la era contemporánea. Frente al antiguo ethos de la producción y la austeridad, la cultura postmoderna, según el autor, prioriza la imagen y la conquista emocional. La publicidad, la moda y la cultura del entretenimiento se erigen como pilares de un nuevo orden basado en lo espectacular y lo fugitivo. El ciudadano consumidor ya no busca solamente satisfacer necesidades básicas, sino también adquirir experiencias simbólicas que se renuevan constantemente. Esta centralidad de la imagen conlleva una creciente superficialidad en las relaciones humanas, en la que el parecer sustituye al ser y la inmediatez de la comunicación refuerza una atmósfera de eterno presente. Es en este escenario donde Lipovetsky introduce el concepto de vacío. Se trata de un vacío de valores trascendentes y de proyectos a largo plazo que den un sentido a la vida individual y colectiva. En palabras del autor, la era del vacío no designa simplemente una época carente de ideales, sino una época que hace del vacío mismo una idea flexible y adaptable a los caprichos de lo efímero. Esta cita ilustra la ambigüedad de la posmodernidad, en la que, por un lado, se enfatiza la libertad individual de escoger entre una amplia gama de opciones, pero por otro, se experimenta una pérdida de orientaciones sólidas que posibiliten un sentido duradero. El vacío no es un estado de depresión colectiva, sino una modalidad de existencia que renuncia al pathos de la historia y se sumerge en la estética de lo inmediato. Ligado a esta primacía de lo personal, Lipovetsky advierte que existe una tendencia a la indiferencia frente a la política y las cuestiones sociales. Lejos de la movilización revolucionaria de los años 60, la población va desarrollando una relación cada vez más distante con los asuntos colectivos. Este desapego se refleja en la disminución de la participación ciudadana y en la creciente apatía hacia los partidos políticos tradicionales. Lipovetsky, sin embargo, matiza que esta indiferencia no implica un cinismo agresivo o un rechazo frontal, sino un escepticismo suave, casi indiferente, en el que cada cual se limita a cuidar de su esfera privada. El nuevo individualismo no se define por la transgresión y la radicalidad, sino por su flexibilidad y la apatía. La era del vacío es la era de la retirada suave
y de la ausencia de compromiso profundo. En este contexto, los individuos pueden llegar a sentir una suerte de inseguridad ontológica, pues ya no cuentan con bases sólidas para la definición de la propia identidad. Sin instituciones o ideologías fuertes que señalen un horizonte de sentido, la subjetividad se repliega en la inmediatez de la experiencia cotidiana y en el consumo, buscando paliar la angustia de la vacuidad a través de la gratificación instantánea. Un aspecto clave del pensamiento de Lipovetsky, que se hace evidente en la era del vacío, es la atención que dedica a la moda y al consumo como fenómenos autotélicos, es decir, que se justifican a sí mismos. En el pasado, los movimientos estéticos estaban ligados a prácticas rituales o símbolos colectivos de estatus. En la época posmoderna, la moda se torna un fin en sí misma. El cambio constante de tendencias forma parte de un juego de seducción interminable, donde la innovación y la sorpresa importan más que la tradición o la función. Lipovetsky observa que la moda se ha convertido en una metáfora de la cultura contemporánea. Rápido agotamiento de lo nuevo, sucesión vertiginosa de estilos, obsolescencia planificada y sobre todo búsqueda de diferenciación individual en un mercado cada vez más uniformante. De este modo, el consumo deja de ser un medio para un fin, la satisfacción de una necesidad, y se convierte en un escenario en el que el individuo juega con su identidad, experimenta placeres estéticos y se refugia en las tensiones del mundo. Dicho de otra manera, la moda ilustra de manera directa la lógica del vacío. La moda es la expresión de la ligereza y el vacío, del placer sin trascendencia, de la novedad sin historicidad y sin embargo es la joya insignia de nuestras sociedades. Estas reflexiones apuntan a la paradoja de que incluso en su aparente banalidad, la moda revela la transformación profunda de la subjetividad y de la vida social. Tras exponer las ideas centrales de la era del vacío, vamos a efectuar un análisis crítico de sus implicaciones y de su pertinencia para comprender la sociedad actual. Por un lado, tenemos que decir que es cierto que la propagación del individualismo hedonista ha traído consigo mayor libertad personal. En las sociedades occidentales, los individuos disponen de más posibilidades de elección en cuanto a su estilo de vida, a sus preferencias sexuales, a su carrera profesional, incluso al consumo cultural. La erosión de los grandes relatos ha permitido romper con dogmas y esquemas rígidos y se ha generado un ambiente más plural y tolerante en ciertas esferas. Sin embargo, esta libertad se combina con una notoria fragmentación social. A medida que el individuo se refugia en su esfera personal, las redes de solidaridad y los vínculos comunitarios se debilitan. Si bien Lipovetsky describe con acierto el clima de indiferencia política, cabe preguntarse si no hay formas de rearticulación de lo colectivo que él pasa por alto. En la actualidad se observan movimientos sociales y políticos que surgen justamente para contrarrestar el aislamiento, movimientos feministas, antirracistas, medioambientales, que movilizan a millones de personas en redes globales, muchas veces apoyadas en las nuevas tecnologías. Por tanto, el vacío al que alude Lipovetsky no debe interpretarse de manera unívoca. En ciertos ámbitos, efectivamente, domina la lógica individualista y consumista, pero en otros hay una creciente efervescencia que busca construir nuevas formas de comunidad y de sentido. El desafío radica en conciliar la autonomía individual con la necesidad de mantener un tejido social solidario. En la década de 1980, cuando Lipovetsky escribió La era del vacío, la revolución digital apenas daba sus primeros pasos. No existían las redes sociales,
ni Internet dominaba ningún aspecto de la vida cotidiana. Sin embargo, las reflexiones del filósofo francés han resultado visionarias en muchos puntos, pues la cultura digital parece radicalizar algunos de los procesos descritos. Con la llegada de Internet y la proliferación de las redes sociales, la cultura del yo es cierto que se ha intensificado. El narcisismo posmoderno, del que habla Lipovetsky, encuentra un caldo de cultivo idóneo en las plataformas sociales, en las redes sociales, donde la imagen personal, la inmediatez y la búsqueda de reconocimiento y aprobación rápida con likes, seguidores y comentarios son centrales. A su vez, esta dinámica virtual potencia la fugacidad y la obsesión por lo nuevo, pues los contenidos se renuevan y se consumen con una velocidad pasmosa. Al mismo tiempo, la tecnificación de la vida diaria ha posibilitado la emergencia de nuevos espacios de sociabilidad, comunidades virtuales, foros, que contrarrestan la tesis de la indiferencia absoluta. Hoy en día, millones de personas se organizan en línea para denunciar injusticias, difundir causas políticas o promover iniciativas ciudadanas. De manera que si bien el vacío se puede extender por la multiplicación de estímulos banales, también hay evidencias de que la tecnología ofrece ventanas de participación y compromiso que no deben ser ignoradas. Uno de los aportes quizás más sugerentes de Lipovetsky es la interpretación del consumo como un fenómeno que excede su dimensión económica para volverse un ritual central de la modernidad tardía. El individuo se construye a sí mismo en buena medida a través de lo que consume, sea en forma de objetos, de experiencias, de estilo de vida, de libros. La publicidad, la moda y el entretenimiento no solo venden mercancías, sino que venden identidades. Comprar un producto implica adherirse, aunque sea temporalmente, a ciertos valores y estéticas. Se puede argumentar, por tanto, que esta tendencia se ha agudizado con la llegada de la cultura de la inmediatez digital. Las marcas y las influencias publicitarias recorren el mundo a la velocidad de un clic, moldeando deseos y aspiraciones casi en tiempo real. El consumismo puede leerse como un placebo que intenta compensar la falta de sentido colectivo, satisfaciendo deseos efímeros y brindando una identidad pero al mismo tiempo el consumo se configura como un ritual que conecta a las personas en una suerte de experiencia común, si bien esas experiencias son, en muchos casos, volátiles y cambiantes. En sí, la obra de Lipovetsky invita a ponderar críticamente si esta búsqueda de placer instantáneo y el continuo bombardeo de novedades no generan una suerte de desgaste emocional y psicológico que nos deja, paradójicamente, cada vez más insatisfechos. Al centrar la felicidad en la obtención de productos y la exhibición pública de la vida, se corre el riesgo de profundizar el sentimiento de vacío en lugar de superar. ¿Y tú estás de acuerdo con Gilles Lipovetsky? ¿Crees que vivimos en una sociedad vacía donde hemos perdido los grandes referentes ideológicos? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.